En este vídeo le vamos a mostrar los pasos que tiene que realizar para lograr hacer los cálculos necesarios en una factura. Sin embargo, antes de comenzar a trabajar con Excel, es muy importante saber los datos que tengo a disposición y entender cuál es la tarea que tengo que realizar. No hay nada más difícil que pretender que Excel resuelva lo que yo no entiendo. Si yo no entiendo mi problema, mucho menos lo va a entender Excel. ¿Cómo resuelvo este primer paso? Pues tomo una hoja de papel en blanco y hago un esquema de los datos que yo tengo a mi disposición, teniendo en cuenta cuál es el objetivo que quiero alcanzar, el precio a facturar. En una primera línea escribo el nombre de mi producto, el precio por unidad, la cantidad, el importe, seguramente voy a hacer algún tipo de descuento y finalmente obtengo el precio a facturar. Debajo de esta primera línea anoto los datos reales que corresponden a la factura, el nombre del producto, el precio efectivo, la cantidad del producto, el importe del producto, el descuento que va a realizarse y el precio final que va a salir. Y esto lo voy haciendo con cada uno de mis productos. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Una tabla donde tenga muy bien organizado y claramente el proceso a llevar a cabo. También tengo datos aislados, como por ejemplo el impuesto, que en este caso es un número arbitrario. ¿Cómo organizo toda esta idea dentro de Excel? Sigo trabajando con el papel y me doy cuenta que todo lo que sea producto, la definición y los nombres, está en una columna. Utilizaré para eso la columna A. Más adelante veo que el precio por unidad también corresponde a una columna. Entonces utilizaré la columna B, sin dejar columnas entre medio. Para la cantidad es el mismo procedimiento. La cantidad de productos están todos ubicados bajo una sola columna. Y así, sucesivamente, voy definiendo cada una de las columnas que voy a necesitar en Excel. En este momento no me interesa la distancia entre una columna y la otra. Me interesa solo entender que tengo que organizar una columna. Datos independientes o datos aislados no los voy a ubicar dentro de una columna. La palabra impuesto estará en la columna B, pero ¿qué hago con la cifra 3%? Pues esa cifra la ubico en la columna C. Así tengo muy bien organizado todo en forma gráfica o visual si se quiere. Esto con respecto a las columnas. ¿Y qué hago con las filas? Exactamente el mismo procedimiento. Ahora analizo mi esquema en forma gráfica y veo que en la primera fila voy a escribir las dos palabras, impuesto 3%. Eso en la fila número 1. En la siguiente fila tendré la denominación de cada columna para mi factura. En la siguiente fila tendré el primer producto con el que voy a hacer el cálculo. En la cuarta fila tendré el cuarto producto y así sucesivamente. Independientemente del espacio que acá en mi papel tenga, ya lo tengo en claro. Primer columna, A, producto, nombre del producto, etc. Primer fila, solo en una celda impuesto y en la otra celda el porcentaje. Segunda fila, primera columna, producto. Segunda fila, segunda columna, precio por unidad. Y así sucesivamente. Esto en cuanto a la organización. Ya teniendo una idea clara de lo que tenemos que hacer, vamos a Excel y organizamos esta idea dentro de una hoja de cálculo de Excel. Yo ya la he hecho previamente y he incluido algunas cifras. Lo que he obviado es el nombre del producto. Me he olvidado del producto. Entonces ahora puedo ingresar una columna donde tenga estos productos. Regreso a Excel, marco la columna A, dentro de la pestaña Inicio, voy a Celdas, hago un clic en Insertar, inserto una columna de hoja. Y veo que la estructura que tengo en este momento es la misma que había organizado en mi papel.
Solo me resta entonces poner aquí la denominación y sucesivamente escribir los nombres, que en este caso no son necesarios, de cada uno de los productos. Para poder leer todo el contenido de una celda, hago un doble clic sobre el límite entre la denominación A y B. Ahora puedo leer toda la denominación. Ahora se trata de hacer los cálculos necesarios. El cálculo matemático lo tengo que entender yo para que Excel entienda y pueda hacer la cuenta de lo que yo necesito. Para eso regresamos a nuestra hoja de papel y dentro de la hoja de papel vamos a hacer los cálculos en función de las columnas y las filas que ya hemos utilizado. Tal vez esto da la sensación de ser muy complicado, pero es el método más sencillo de poder trabajar en forma organizada dentro de Excel. Excel no puede resolver lo que yo de mi trabajo no entiendo. Ubicamos nuestro papel cerca de nuestra pantalla para poder trabajar y observamos dónde tenemos que escribir el primer importe, que es lo que queremos calcular. Veamos en Excel, el primer importe lo voy a calcular en la columna D, fila 3. Eso es lo que escribo en mi papel. En la celda C3 voy a escribir mi primera fórmula. Las fórmulas en Excel siempre comienzan con el signo igual. ¿Cuál va a ser el cálculo de mi importe? Pues será el precio por unidad, B3, por la cantidad, C3. Es decir, la primera fórmula será igual a B3 por C3. El segundo cálculo va a ser en la celda C4 y será igual a B4 por C4. El siguiente cálculo será C5 y será igual a B5 por C5. Y así sucesivamente. Ahora he visto cuál es el cálculo que tengo que realizar y veo que los cálculos son iguales, pues entonces alejo mi papel, en importe marco todas las celdas donde voy a hacer la misma fórmula, que va a comenzar con B3 por C3, escribo la fórmula, va a ser igual a B3 por C3. Presiono la tecla Control y entrar. Automáticamente tengo el importe en función del precio y la cantidad. Una vez obtenido el importe, necesito hacer el descuento. El descuento va a ser al importe obtenido por el porcentaje de descuento. Eso lo llevo a mi papel. El descuento que voy a encontrar en E3 va a ser igual a D3 por C1 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que observo en mi papel? Que la dirección C1 no debe cambiarse. Entonces le asigno a la letra y al número el símbolo dólar para que cuando me transporte la fórmula a las otras celdas no cambie la dirección del porcentaje. Analizado esto, voy a mi tabla de Excel, marco todas las celdas donde voy a hacer el cálculo del descuento y en la celda activa, sin hacer un clic, comienzo a escribir igual al importe por el descuento. En este momento vemos lo importante que es tener separado lo que es texto de lo que es número. Así puedo utilizar el número en mi cálculo. Como bien dije en el papel, la dirección de celda del porcentaje no debe cambiar, necesita el signo dólar. El signo dólar en las dos direcciones puedo hacerlo automáticamente presionando la tecla F4. Ahora sí, tengo la fórmula correcta según mi papel. Puedo transportarla a todas las celdas activas presionando la tecla Control y una vez entrar. Automáticamente se ha hecho el cálculo correcto. Presiono una vez la tecla con la flecha hacia la derecha y abandono esta columna. Vamos a hacer el cálculo del precio final.
Marco entonces todas las celdas donde voy a tener el precio final. Voy a mi papel y en el papel analizo cuál es la cuenta que tengo que hacer. El precio final va a ser el importe menos el descuento. En la celda F3 tendré la celda D3 menos la celda E3. Importe menos descuento. Esta operación la realizo varias veces y veo que efectivamente cada celda cambia al transportarse. La dirección debe cambiar de celda en celda. No necesito el signo dólar. Regreso a mi tabla y en la celda activa sin hacer un clic escribo igual importe menos descuento. Presiono control y presiono entrar. Automáticamente se ha hecho la cuenta necesaria para obtener el precio. Convengamos que tal vez resulta algo inusual utilizar una hoja de papel si tengo una computadora, pero no lo olvide, en la hoja de papel usted está resolviendo el procedimiento que tiene que hacer Excel. En la medida que no tengo todavía la experiencia para hacer este tipo de análisis en forma independiente, pues al principio utilizo una hoja de papel. Y así voy a ver, por ejemplo, estos detalles. Que en la fórmula C1 debo utilizar la fijación de celdas. Y con esto me evito un problema muy grande. Imaginemos hacer la cuenta sin utilizar la fijación de celda. Para ello ingreso una nueva celda y al lado de descuento hago la cuenta sin haber tomado el detalle de fijar la dirección de mi celda. El valor tomado es el valor que nos resulta, es completamente distinto a lo que necesito. ¿Por qué? Y eso es lo que no entiendo de Excel. Teóricamente, ¿por qué hace estas cosas si la primera cuenta está bien? La primera está bien, pero la segunda ya no. Y la tercera es distinta, etcétera, etcétera. Eliminar. No descarte la posibilidad de trabajar en forma paralela, por lo menos al comienzo, con una hoja de papel y con Excel.